Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 189. Seguimos con esa tanda de alimentos y enseres tan importantes para la humanidad. A estas semillas y trozos de madera sí que les habría dado la UNESCO el título ese de Patrimonio de la Humanidad, seguro, por lo que significaron. Pasamos a la canela, que supongo que el nombre, que no lo he mirado, pues viene de caña pequeña, porque ya veremos que una de sus presentaciones semeja una cañita de corteza hecha. Esta canela, nombre científico que conviene ponerlo porque tiene muchísimas variantes, ha sido tan famosa, tan codiciada, que todo aquello que se parecía o podía tener algo que ver con la canela, pues se ha cultivado. Y hoy en el mercado pues hay muchísimas, bueno, lo de muchísimas es un decir, pero a una en particular la han llamado la verdadera. Y entonces su nombre es Cinnamomum y verum. Verum significa verdadero. Esta es la Cinnamomum verum, a este árbol, al árbol de la canela, que otros, acortando, le llaman el canelo. Canelo, que en mi pueblo significaba perro o también significaba un poco tonto. Anda, no vayas por ahí haciendo el canelo. Bueno, en fin, el árbol de la canela, que en griego, y te lo digo para que te acuerdes mejor, pues parece que significa madera dulce, en griego. Cinnamomum significa madera dulce, en griego. Es un árbol que puede alcanzar entre 10 y 15 metros. Es un árbol bastante de bastante volumen, bastante follaje. Sus hojas son características por tener el haz, es decir, la parte que da al sol. Tenemos en una hoja el haz y el embés. El haz es brillante, con una estructura un poco como coriácea, algo así como esta flor, árbol flor, magnolia, que pertenecen a la misma familia, las magnólides o algo así. Para los botánicos es interesantísimo todo eso. Sus hojas son grandes, más bien, pueden tener desde 25 centímetros de largas hasta 15, y su anchura desde 8 a 10 de grandes. Es un árbol perenne, claro, nace en unas zonas donde prácticamente no hay diferencia entre el verano y el invierno. No tienen por qué ser caducas. Cuando una hoja se cae es porque no le gusta lo que le rodea, que es el frío, y entonces ha hecho esa periodicidad. Me quedo, me voy, vuelvo a salir y llega el frío y me voy. Las aves lo hacen de otra manera, cogen y emigran, de país a país o casi de continente a continente. Pero los árboles, como no pueden moverse, pues han hecho eso. Me visto, me desvisto, me visto, me desvisto, igual que nosotros. Llega el verano, te quitas ropa. Bueno, propiedades de este árbol. Es un árbol aromático. Bueno, luego diremos qué es lo que se aprovecha, qué es la especie en realidad. Porque claro que del árbol puedes aprovechar las raíces, el tronco, las hojas, los frutos. ¿Qué es la especie? Bueno, lo vamos a decir ya. Es la segunda corteza. Es decir, como todo árbol, tiene una capa, la más exterior, que es ya normalmente de células muertas, como nosotros, la epidermis, porque tienen que aguantar todo lo que les echa la intemperie. Entonces, estas ramas, que se suelen coger de unos 30 centímetros de grueso, sí, hay que cortar la rama. Hay que cortar la rama. Primero se la rasca, se le quita
esa capa castigada por la intemperie y aparece otra de color verdoso. Y una vez que has llegado al verdoso, si rascas un poquito más, aparece un color anaranjado. Eso es la canela. Entonces, en la rama, en el trozo que has cortado, que se suele cortar unos 3 centímetros, y aquí pues los trocitos para trabajarlos, pues unos 30 centímetros o menos. Una vez rascada esa parte, se le hacen aquí unas incisiones de arriba abajo y luego empiezan a arrancar la corteza. Esa corteza salen como dos capas, una externa y otra interna. Pues la interna, que tiene una coloración diferente, eso es la canela. O sea que consiste en de estas tiras que has arrancado. Esta, por ejemplo, la has arrancado y ya la tienes aquí. Bueno, por la parte interior la despegas de la exterior, que se ve prácticamente que son dos texturas diferentes, y la interior la pones a secar bastante, y ya tienes canela. La canela, esto luego al secarse, pues se acaba enrollándose. Esto es lo que se vende. Esto es canela en rama. Y luego también hay otro producto para el consumo sacado de aquí, que es el resultado de la molienda, de molerlo. Está tan seco que se hace polvo. Y eso sería canela en polvo. O sea que hay en rama y en polvo. Tiene un olor muy característico, aromático. Realmente nadie diría que huele, que no le gusta el olor de la canela. Es un olor agradable de por sí. Y además llena mucho. Hay quien lo echa hasta en las morcillas. Hay gente que en las morcillas, que es un producto muy típico español, porque cada región y cada comarca hace su morcilla especial. Hay quien la hace con cebolla y con arroz, con esto. Bueno, pues hay algunas que le echan canela, y en los embutidos también. No en el chorito, pero en los salchichones yo creo que alguien echa también un poquito de canela. Luego se puede utilizar para muchos, sobre todo lo que tiene que ver con pastelería, con golosina, con endulzar un poquito más. La canela va genial. Que aparte de sus características de mejorar el sabor, hacerlo más gustoso, tiene también las que tenían muchas especias, que era la de antiséptico. Es decir, que si tú algo lo mezclas con canela o lo recubres con canela, estás protegiéndole contra las bacterias y hongos del exterior. Es antiséptica. Bueno, ¿para qué se emplea esta especia? Que es de las más famosas. Incluso ha llegado a ser ¿cómo se dice? Un ejemplo de excelencia. Y dices que eso está bueno. Ese, que lo que te estabas comiendo, eso es canela en rama. Y decir que una cosa es canela en rama, es decir que es lo mejor de lo mejor. Oye, ¿tu sobrino qué tal es? ¡Guau! Es una magnífica persona. Eso es canela en rama. Es una comparación. Aromático. Muy bueno. Sirve para endulzar. En el capítulo de la farmacopea también tiene sus propios oficios, como es ir contra la gripe, contra los resfriados. Es también antihemorrágica en las reglas abundantes de la menstruación. Dicen que es bueno para no tener demasiada hemorragia. Es astringente. Oye, es que tengo diarrea, que tengo que ir al váter. Oye, tienes por ahí canela, tómate un poquito. Que es astringente, es decir, seca los residuos.
Incluso hay quien dice que para los niños, como una cosa muy suave, si le cuesta dormirse, oye, ponle en la papilla de la noche o algo así, un poquito de canela, que también, por lo visto, es somnífero. Y también incluso es analgésico. Ay, ¿cómo me duelen las muelas como esto? Oye, tómate un poquito de canela, que dice que es analgésico. Es muy oxidante, es decir, que oxida todo lo que toca y oxida a las bacterias y a los hongos que se posan encima de las cosas. Por lo tanto, también le podemos decir que es un conservante natural. Si tú esto lo espolvoreas con canela y tal, estás haciendo conservarlo con un producto natural. El consumo ya hemos dicho que puede ser en polvo o en caña. ¿Cómo llegó aquí? Pues dicen que el primero que la trajo o que la dio a conocer en Europa pues fue un guerrero que se salió de madre y empezó a conquistar y ya no supo parar y llegó hasta la India. ¿De quién estamos hablando? De Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, cuando volvió, después de haber llegado hasta el mismísimo Valle del Indo, en la India, se volvió, entre otras cosas, se volvió con pimienta y con canela. Y la dio a conocer en Occidente. La canela sale en sitios de forma natural, o sea, donde reúne condiciones el terreno, es que la canela sale sola. Hay que tener en cuenta que la explotación de la canela exige la poda del árbol para sacar estas ramas, estos trozos de rama. No conviene sacar los menores porque no habrá desarrollado bastante, ni tampoco mayores. Es decir, que ya los productores tienen, la medida cogida. Si el sitio que tú tienes está entre 24 y 30 grados, madre, eso es mucho calor. Claro, es que estamos hablando de esta zona, de todo el sureste asiático. Y aquí, en Ceilán, el antiguo Ceilán, perdón, el actual Sri Lanka, ahí crece de forma natural. Ahí no necesitas ir a plantar árboles de canela. El bosque es canela. En Sri Lanka, de forma natural. Luego de ahí pues se han sembrado en otras zonas, o por semilla o por esqueje, pero se han ido ramificando. Donde haya climas semejantes, que no bajen de 24, que significa un calor ya considerable, hasta 30. Entre 24 y 30 es la temperatura ideal para la cañella. No, la canela. No significa que no pudiera aguantar ni un poco más de temperatura ni un poco menos. Pero bueno, ya influiría, digamos, en la cantidad producida y en lo a gusto que esté el árbol. Y estas cualidades climatológicas pues serán en Brasil, hoy, aunque claro, antes del descubrimiento de América no habría que ir a buscar allí canela. Se da también en Birmania, toda esta zona aquí está en Sri Lanka, en Birmania, en Indonesia, que en el vídeo anterior te he dicho que es una nación compuesta por parte de aquí, Borneo, Java y la mitad aproximadamente de Nueva Guinea. Y entonces aquí ya estaba sí, Indonesia. Con la geografía de esta zona hay que currársela. Yo tengo que verla inmediatamente antes de hacer el vídeo y cuando llego al momento decisivo todavía tengo problemas con la memoria. Es una zona que por mi circunstancia geográfica no la he estudiado mucho. Y ya os conté que cuando tuve que estudiarla fue un desastre.
vamos a ver, más cosas, pero la más productora hoy de la canela es sin duda Indonesia, esta última de la que te estaba hablando, aparte de Birmania, Sri Lanka, Brasil, etcétera. La mayor productora es esta, que produce casi nada, el 41% de la producción mundial. O sea, podríamos decir que casi hasta la mitad de la canela es producida en este país. Pasamos a otra especia. Supongo que de la canela, pues puedes, si tienes interés, puedes buscar en el Google y enterarte de muchas más cosas y más interesantes. Pasamos a otra especia que va a ser el clavo. Oiga, ¿pero qué clavo? ¿De los que pinchan? Pues le han llamado así porque tiene un similar. Los clavos antiguos, sobre todo los que servían para las caballerías, el clavo normal era así, la cabeza plana. Hecho por herrero, a mano. Y había otros clavos, también muy antiguos, que son los hechos para las herraduras de caballería, que acaban un poco en punta y que también se usan de forma decorativa para las puertas bonitas, puertas antiguas, dependiendo de los tamaños, lógicamente. Bueno, pues esto, si lo haces así, es la forma que tiene el clavo, porque el clavo es una flor no abierta todavía. Es decir, aquí esto sería el pedúnculo, que le uniría a su rama, y aquí es la bráctea ya floral, es decir, es una flor. Aquí estarían los sépalos por fuera, los pétalos todos ahí metidos todavía, porque no está abierta. Cuando se abra, dará pétalos, o como los tenga, y todos los estambres quedarán a la vista. Pero aquí todavía no, está todo dentro, en el capullo, que se dice, ahí está todo dentro. Bueno, pues cuando está así, que normalmente la gente lo llama botón de flores, uy, en este árbol ya han aparecido los botones, que significa que ya están las florecitas ahí dentro, esperando otro poquito de calor o de humedad o de lo que haga falta para abrirse y que se vea la flor. Pues antes de abrirse se coge. Entonces tienen esta expresión, una cosita así, y esos son los clavos. Ahora el tratamiento se les recolecta en ese momento antes de que abra la flor y empieza pues el proceso industrial de conservarlo y de lograrlo. Es de un árbol que se llama, el clavo, que se llama así por su similitud con los clavos de herrero, con los clavos de carpintería. El árbol es el Syzygium aromaticum. Y vamos a ver, con Y, sí, Z, Y, sí, sí, Gium o Gium, aromaticum. De aromaticum ya no tengo que decir qué significa. Syzygium aromático, de este árbol, que son flores todavía no abiertas. Es un árbol perenne también, lógico, al no estar en inviernos fríos, que puede tener una envergadura desde 10 hasta 20 metros de altura. Y el clavo, lo que es la especia, pues tiene su tamaño entre 1,5 centímetros y 2 centímetros. Los habrá más pequeños, alrededor de 1,5 centímetros, y un poquito más grandes, alrededor de 2 centímetros. Tiene, lógicamente, la estructura de una flor sin abrir. Como una flor, gimnosperma normal, pues tiene sépalos, pétalos, todo dentro, el ovario, los pistilos, los estambres, pero todo dentro, ahí arrebujadito. Propiedades. Hay quien, tiene un olor impresionante, tiene propiedades antisépticas, incluso quita el dolor, es decir, analgésico. Se pone en las comidas entero o rallado, o también en polvo, creo, sí, o molidos.
O sea, hay quien lo consume entero y hay quien lo consume molidos. Yo la primera vez que vi clavos fue en un remedio natural. Medio limón, partido, y había allí unas cositas pinchadas en el limón. Y yo pregunté, oiga, ¿qué es eso? Dice, eso es clavo. Me imaginé que por la similitud, pero se veía que era algo natural, algo vegetal. Y estaba pinchado en el limón. Pues dice que es un ahuyentador de insectos. Cuando las moscas y los mosquitos se ponen pesados, la gente recurre a cualquier cosa, hasta aparatos electrónicos para combatirles. Ya solo les queda recurrir a los cañones. Como decía uno, dice, qué exagerado es. Eso es matar moscas a cañonazos. Hombre, por Dios. Has utilizado aquí, no hacía falta tanta envergadura ni tanto embrollo para conseguir solamente esto. Has matado moscas a cañonazos. Bueno, hay en estos países hay quien incluso lo tritura y lo fuma. Tiene poderes también psicotrópicos, tipo cannabis o similar, que hay quien lo mezcla también con el cannabis, por lo visto, según he podido leer por aquí. En otros sitios se utiliza como incienso, es decir, quemarlo, arde poquito a poco, exhalando ese humito, como incienso, sobre todo en China y en Japón, dos países orientales. También se habla, en la Biblia, creo, de que en el templo de Salomón se quemaba clavo para el incienso, como diciendo, allí se daba solo lo mejor. Y el clavo era uno de los productos que daban el olor característico, el incienso. Ya sabéis que en los templos antiguos, que normalmente eran estancias donde en determinado momento se reunía mucha gente con la higiene de aquel entonces, que seguramente deseaba mucho que desear. Al ejemplo, pues de los peregrinos que peregrinaban y cuando llegaban a la iglesia del santo se metían todos allí juntos, con los olores, con la roña, con el sudor, y entonces, como en Santiago de Compostela dijeron, aquí hay que tomar a grandes malos grandes remedios, este olor de peregrinos no hay quien lo soporte. Sin embargo, los pobres peregrinos tienen que entrar a visitar al santo, que se han pegado 800, 1000, 2000 kilómetros para llegar hasta aquí. No les vas a decir, oiga, que huele mal. Y eso que anteriormente había un sitio donde había unas fuentes características ya, unos kilómetros antes de llegar al mismo Santiago, donde se les proporcionaba baños y sitios para que se asearan un poquito. Pero aún así no valía. ¿Y qué hicieron los canónigos y toda la clerecía? Decir, aquí vamos a poner un incensario que despida un olor agradable del incienso, pero que disimule los malos olores de la gente, pero no, claro, no vamos a poner un incienso pequeño, con eso no haríamos nada. Y entonces idearon el botafumeiro, que es un incensario enorme, supongo que tendrá mi talla o más, no hace falta mucho, para superar mi talla me refiero, y lo colgaban del techo y luego con una soga y atado a una polea lo hacían balancear por toda la nave central de la catedral. Claro, había que hacerlo para que ardiese el incienso que se había echado en el interior y despidiera el humo de una forma muy coordinada. Y por eso hay unos señores, unos empleados que lo saben hacer bien. El famoso botafumeiro, que si vas a Santiago, acuérdate de ver en alguna exhibición o en alguna ceremonia cómo funciona ese botafumeiro. Bueno, pues para el incienso, es decir, para despejar el mal olor del ambiente, se utilizaba el clavo también. Este del templo de Salomón incluso tenía un nombre que luego yo lo he oído en alguna, era el sahumerio con H, o sea, safumeiro, porque la H y la F ya sabes que tienen parentesco. Safumeiro o sahumerio, el sahumerio hebreo, que se daba o se hacía en el templo de Salomón. Incluso es analgésico. Ay, tengo un dolor de muelas, no sé cuánto, al dentista, oye, tienes por ahí un clavo, colócatelo ahí.
colócate el clavo, muerde un poquito, que te quitará un poquito el dolor. ¿Cuánto? No lo sé, porque como los dolores no se pueden medir, chico. También es utilizado como té, es decir, en infusión, incluso en extracción, extrayéndolo con alambiques o con infusiones luego alambicadas, se extrae aceite, un aceite esencial. Ese aceite esencial está constituido principalmente por un cuerpo químico, un alcohol, que se llama el eugenol. Eu significa bueno, o sea que el eugenol debe ser pues una cosa muy buena, que es, dicen, muy aromático. Es analgésico y también antiinflamatorio. Hoy cuando te duele esto, ay, ¿qué me tomo? Sí, tienes que ir al médico que te dé un antiinflamatorio. Bueno, pues el clavo tenía poderes antiinflamatorios. Es muy fuerte, es decir, tiene una concentración de sabor increíble. Por eso hay que tomarlo siempre en muy poquita cantidad. En muy poquita cantidad, tanto en los alimentos como en todo lo que se utilice. Los sitios donde se produce, bueno, pues en las Islas Molucas, que si mal no creo recordar estaban por aquí, por la Indonesia, al sur de Filipinas, me parece. No quisiera meter la pata, después de haberlo estudiado, solo hace falta que me equivoque. En Java, toda la isla de Java, dentro de lo que es Indonesia. Sri Lanka, cómo no, aquí se daba, ya hemos dicho, donde se daba de forma natural, se daba la canela, pues aquí también se daba el clavo. En Madagascar, mira, esto ya es África, en Madagascar, esta isla que está al este del continente africano, y en Zanzíbar, que es, me parece, el número 14, sí, efectivamente, Zanzíbar, que está en Tanzania, debajo de Kenia, Tanzania, y aquí está Zanzíbar. Aquí se daba el clavo. Y por supuesto, en el este de India. Su uso es antiquísimo, se pierde en la historia. Porque, por ejemplo, ya en la misma Mesopotamia y en Siria, misma Mesopotamia y en Siria, ya se han encontrado envases que, al analizar qué es lo que habían tenido, encontraron que habían tenido un clavo. Y data de 1700 años antes de Cristo. O sea, es un remedio, es una especie que ha sido muy utilizada. Nos queda la pimienta. Ya es una sola. Oiga, ¿y no va a hablar usted de el chocolate, el cacao y todo esto? Bueno, pero es que esas son ya post-americanas, post-descubrimiento. Estamos hablando de estas que son anteriores al descubrimiento y que son las que excitaron a la gente del antiguo mundo a ir por otros caminos cuando les cerraron aquí. Los turcos les cerraron este camino, a ir por otros caminos portugueses que dieron la vuelta a África para llegar aquí, y españoles que llegaron por aquí, por el Índico, y aparecieron por aquí, las Islas Filipinas, y aparecieron por aquí. Y claro, en el camino con toda América, pues toda la explotación de recursos de América, lo que había allí, que fueron otra clase de especias, también muy valoradas, pero que fueron posteriores. Nos queda la pimienta. Lo mismo, con la pimienta hay muchas variedades de pimienta, incluso hay falsas pimientas, que yo me he enterado ahora de que eran falsas pimientas.
hay algún árbol por aquí que da unos frutitos parecidos a la pimienta, y yo decía, bueno, pues eso debe ser la pimienta, sí, pero no es la pimienta auténtica. Entonces, la pimienta auténtica no la han llamado verum, como en la otra que decían, esta es la verdadera. No, la han llamado pimienta negra. Piper, que es el nombre, bueno, el nombre común, pimienta. Luego tiene traducciones a todos los idiomas, pero su nombre en latín es piper. Y los nombres botánicos que le llaman las piperáceas, de la familia de las piperáceas. Piper, todo lo que empiece por pipre, por poivre, en francés por pebre, pues todas estas vienen de pimienta. Dice, hay muchas llamadas pimientas, tanto en América como en el Viejo Mundo. Pero vamos a hablar de la pimienta negra, del piper nigrum. Pimienta negra, piper nigrum. Bien, que según sea el tratamiento, se puede tener 3 presentaciones: la negra, la verde o la blanca. Pero es la misma, solo depende del tratamiento que se haga una vez recogida. Su consumo, igual que otras especias, puede hacerse o el grano entero, de pimienta, una cosita así, o machacada en polvo. Aunque, para que sus esencias, sus olores, sus sabores, no se esparzan y se pierdan, si la abrimos antes de tiempo, antes de ingerirla, entonces la habrás visto que la comercializan con las bolitas de la pimienta dentro de un triturador, de un auténtico molinillo, que en la cabeza lleva una rótula, un disco que da vuelta, que debe llevar unas cuchillas en el interior, que coge los granitos de pimienta y los muele, al igual que se muelen los granos de café, solo que los granos de café se hace pues de una forma más intensa todavía, pero con la pimienta. Y entonces no te cae el grano entero, te caen trocitos del grano de pimienta ya molidos, que los parces sobre la carne o sobre el alimento que quieras comer. Es un árbol, a ver, curioso, porque así como hemos visto que paradójicamente estas especias, todas ellas pequeñas o cogidas en tamaño muy pequeño, salvo la nuez moscada, que tiene un tamaño pues considerable, estaban en árboles muy grandes. En algunos sitios podríamos decir árboles para nosotros gigantes, aunque depende de la latitud, pues los habrá árboles muchísimo mayores. Esta no es un árbol, es una enredadera, es decir, una planta de esas que nace, va subiendo, se agarran a lo que sea, y entonces hay, de forma natural, cuando nacía pues agarrándose a los árboles, como las yedras, se estiraban por el árbol y van subiendo. Prefieren los árboles de corteza rugosa, o sea que si quieres producir pimienta, lo primero que tendrás será que poner una plantación de árboles rugosa, de árboles que sepas tú que no van a ser rechazados por la planta de la pimienta. Estas enredaderas que suben, o trepadoras, las hay de sustancia un poco consistente, es decir, que el lignum que tienen, la fibra dura de la madera, no aparece mucho, es más bien de forma blanda, y hay otras que echan los tallitos, pero que luego adquieren cuerpo, es decir, serán delgados pero duros y cascan, o sea, son leñosos, que se llaman. Pues este es nuestra pimienta. Y luego emite raíces, es decir, su forma de propagarse, cuando va y toca el suelo, una ramita que ha descendido hasta el suelo, en contacto con el suelo emite raíces, echa raíces, algo así como los estolones de la fresa. Los estolones de la fresa, que tienes aquí una matita de fresa, que da las fresas, y ella echa unos tallos
que van rastreando, rastreros, y en un momento donde encuentran el terreno mejor y suficientemente distante de la madre, echan raicillas y vuelven a hacer otra plantita de fresas. Bueno, pues en el caso de la trepadora no echan tallos, es el mismo tallo que estaba subiendo por un árbol, etcétera, se desarrollaba y en determinados momentos pues bajaba. Y siempre que encontraba suelo, ahí echaba raíces y volvía a salir otra planta trepadora que tendría que ir buscando otro árbol, porque ella no se encumbra. Ella coge la altura para aprovechar más el sol y todo. ¿De quién? De otros que podríamos llamarlos huéspedes. Ella sería la parásita en cuanto a altura, pero no le chupa al árbol. Ella coge todas sus raíces y las elabora con sus propias hojas. Emite raíces. Las hojas, que no son pequeñas, tienen unos 10 centímetros de largo, a veces las hay más pequeñas, de 5 centímetros, y de ancho, pues entre 3 y 6 de ancho, las hojas. Y están bastante separadas unas de otras, de forma alterna. Es decir, no nacen aquellas de 2 en 2, esta y su hermana, no, de forma alterna. Una sigue subiendo, otra, etcétera. Y en las axilas, ya sabes que la axila es el sobaco, pues en las axilas de donde nace la hoja, ahí nace la inflorescencia, es decir, el brote que va a dar lugar a la... Tenemos aquí una ramita de la enredadera, aquí sale una hoja, pues aquí, en el sobaco, en la axila, es donde van a nacer la bráctea o saliente o órgano floral. Y consiste en una espiga, porque tiene las florecitas puestas a cada lado, una espiga. Esa frutita que va a salir ahí, primero flor y luego fruta, es una drupa. Y una drupa, que normalmente tú y yo las hemos visto, pero mucho mayores. Una cereza es una drupa. ¿Y en qué consiste? Pues una piel, normalmente vistosa, luego una carne sabrosa y luego ya el hueso. Y dentro del hueso, la semilla. Eso es una drupa. El melocotón es una drupa. Pues fíjate, la pimienta pequeñita, pero es también una drupa. Una drupa. Entonces, la piel no se le quita, se la deja secar junto al sol, junto con toda su semilla interior, y por eso aparece como una cosa arrugadita. Si no se le quita nada, no se le quita la capa más externa, que cuando se recoge es roja, el color rojo es el que te da el semáforo verde para empezar a recogerla. Se ponen primero rojas las que están más al lado de la madre que alimenta, y a continuación van poniéndose rojas todo el resto. Es decir, hay que irlas recolectando a medida que estén rojitas para ponerlas a secar. Ese rojo luego se pone tirando a negro con el sol y se arruga sobre la semilla interna, sobre el hueso interno. Por eso se llama piper negro. Y es fuerte. Es decir, no tan fuerte como el hueso de un melocotón o de una cereza, pero es fuerte. Por eso cuesta cascarla. Y tú cuando has cogido un granito, lo muerdes, pues cascas algo que ya ha sido reblandecido seguramente por la cocción en el alimento, cuando han cocinado la carne con la que iba o el pescado, etcétera. Melocotón, espigas colgantes, 7... estas espigas colgantes que cuelgan tienen entre 7 y 15 centímetros. Y ahí están puestas en espiga. Precisamente ayer, caminando, vi un falso pimentero, que seguramente tiene un nombre, pero no me lo sé. Me lo he aprendido varias veces, pero no me lo sé. Incluso hay algunos que lo llaman tamarisco, pero para mí que no es el nombre adecuado.
¿eh? Lo que sí sé es que tiene un tronco muy rugoso y con muchas lenticelas que desprende y que aguanta muy bien el salitre, porque es de los pocos que aguanta la misma orilla del mar o de zonas salitrosas, de lagunas que se quedan secas la mayor parte del año y se convierten en tierra salitrosa con salitre. Este árbol aguanta, el falso pimentero, pero ese no tiene espigas. Ese tenía ya unas brácteas florales que hacían así, es decir, sí es espiga pero con unos pedúnculos más largos, cosa que la pimienta nace como pegadita al tronco de la espiga de trigo, la espiga de tal, que tiene los granos pues pegados al eje central, a la braquis. Puede llegar hasta una altura de 4 metros de alta, pero más no le gusta ya. 4 metros de alta, si el árbol al que se ha agarrado se lo permite, claro está. Entonces, la cuestión es, para cultivarlo, pues cuando sale, irla fijando, además de que ella trepe, irla fijando y conduciéndola para que eche pues mayores ramificaciones y te quede en situación propicia para la recolección. O sea, cuando el agricultor, el que cultiva, o aquí el que cuida la pimienta, actúa sobre el árbol, es teniendo en cuenta no solo la mayor producción, sino también luego la facilidad de recolección, que esté a mano, que sea accesible para ser recogido. Se cosechan de rojos, se secan, se cogen, no se coge el granito, se corta la espiga cuando está toda roja, y se seca al sol, o sea, secan al sol la espiga. Origen, pues sigue siendo el mismo. En el sureste asiático se daba como planta silvestre. Hoy este bosque no hay quien entre. Sí, está lleno, entre otras cosas, de enredaderas de pimienta. La silvestre. La silvestre fue muy cotizada y era de donde se cogían arbolitas. Pero desde el momento que se empezó a cultivar, pues digamos que la pimienta ha elaborado mediante una selección natural a base de coger solo los mejores granitos, se les va reproduciendo a esos, no a los menores, y eso es lo que se llama una selección natural. Esto se hace con casi todas las semillas, con el trigo, la cebada y con todos. Y entonces se obtiene la misma especie, pero con mejores resultados, más carnosos, de más potencia, etcétera, etcétera. En el sureste asiático. Digo que antes era cotizada la silvestre y ahora, desde que la cultivada ha logrado tan buenos resultados, pues la silvestre ha sido un poco abandonada. Ya no es tan cultivada. La producción, pues la producción es en estos países, y hay uno que destaca muy curioso porque es el Vietnam, tanto Vietnam del Sur como Vietnam del Norte. Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, aquí Camboya, Laos, me he tenido que poner estas letritas para acordarme. Bueno, Vietnam del Norte, que estaba, o la parte de la antigua, la región de la Conchinchina o Cochinchina, estaba aquí en el sur de Vietnam del Sur. Desarrolla unas cantidades enormes, muchísimo mayores que el resto. Vietnam es curioso que en varias especies destaca muchísimo en su producción, es decir, lo hacen de forma industrial y bien hecha. Luego en Brasil, en toda Indonesia, en la India, Sri Lanka, cómo no, Sri Lanka es el país, dijéramos por antonomasia, juntamente con las Molucas, que les llamaban las Islas de las Especias. Sri Lanka, donde más especias hay y más variedades. Su historia, pues ya te he comentado que Alejandro Magno, antes de Cristo, llegó hasta la India y se trajo la pimienta, entre otras cosas. En la Edad Media, este autor, donde he leído yo,
dice que aquello de que la ponían para remediar o hacer no sentir el mal olor y sabor que ya tenía la carne un poquito pasada de días, echaban la pimienta, dice que eso es un bulo. ¿Y en qué se funda para decir este señor que es un bulo? Dice, porque era carísima. Porque era carísima y no le van a desperdiciar echando ahí sobre la carne. Y que solo la tenían las familias nobles, muy pudientes. Dice, no usada para quitar el mal sabor de las comidas. Porque dice, era demasiado cara. Incluso tan cara que llegó a ser usada en algunas zonas y en algunos momentos como moneda. Los trueques de alimentos, bueno, no los trueques, ya utilizaban la pimienta. ¿Eso cuánto le vale? Le vale 3 granos de pimienta. 3 granos de tenga. Deme ese huevo, o el pato, o la gallina. Y la pimienta era utilizada como moneda. Los árabes tuvieron al principio, antes de que se cerrara la puerta de Constantinopla por los sarracenos, tenían el control de las mercaderías de pimienta. Y luego la cogió, pues, la gran, digamos, si hay alguna ciudad o algún estado que ha sido potente en el comercio de las especias, incluso en algunos momentos hasta tener un verdadero monopolio, es decir, que no podías obtener tal especia si no pasabas por los mercaderes de Venecia. O sea, que cuando en historia has estudiado que cuando Felipe II quiso poner contención al imperio turco que venía amenazante y que controlaba y quería controlar todo el Mediterráneo y que hacía pues todas las piraterías que podía porque era lo propio, las piraterías donde había mercantes, barcos que llevaban cosa buena, aparecían los piratas como por el Salmo. Muchas veces eran los ejércitos pagados, o sea, barcos pagados por rey y todo esto, pero claro, cuando no tiraban a comerciar y a pagar lo justo por lo que el barco iba, sino que querían atraparlo, eso es la piratería. O sea, el Drake o Drake, ¿qué fue? ¿Fue un almirante inglés o fue un pirata? Oiga, por las dos cosas. Porque él cuando cogía un galeón español no pagaba nada a cambio, lo cogía y se lo llevaba. En fin. Venecia. Esto está el consumo y la pimienta fue lo que despertaron con otras especias por las ansias, el deseo de Castilla y Portugal para hacer y lanzarse a esos grandísimos viajes, tanto los portugueses como los españoles por el otro lado. El uso de la pimienta ya lo sabes mucho porque seguramente que lo has manejado tú, o lo has manejado o lo has catado o lo has comido. Como condimento, es decir, para acompañar al resto de los alimentos y que dé sustancia. Oye, en esas almejas, en esos mejillones, pon unos granitos de pimienta. Oye, esta carne con un poquito de pimienta estaría exquisita. O ese pescado que está un poco insípido, me pone un poquito de pimienta, sí. Y hace mucha pareja con la sal. Incluso hay alimentos que ya no dicen los has sazonado, que sería echar solo sal, o los has pimentado, no que sería echar solo pimienta, no, se dice los has salpimentado, es decir, es una palabra compuesta de sal y pimienta para decir este alimento está mejor salpimentado, es decir, con la sal y luego con la pimienta. Por supuesto, la pimienta se la utiliza también para hacer salmuera, que son esos líquidos donde la sal está totalmente una disolución, pero donde ya la sal se queda a la vista de lo saturada que está. O sea, ha colmado ya el nivel, la concentración de saturación. Salmuera. Y sirve pues para meter alimentos, para conservarlos, sobre todo en la rama de lo que llaman, a ver la palabra si me sale ahora, que es una palabra de esas que va y viene. Encurtidos. De los encurtidos, que son los pimientos metidos en salmuera, las olivas, aceitunas en sal,
los encurtidos, los pepinillos, las cebollitas, todo eso está metido en salmuera. Y es una manera también de conservarlo. Claro que luego pues te sabrá al vinagre y a la sal, pues también a veces se echa la pimienta. En farmacopea, es decir, en esos remedios caseros, tipo de farmacia de dominio público, para la gonorrea, que es una enfermedad del pene, utilizaban la pimienta. Para la bronquitis, esta que no se va nunca, la llaman la bronquitis, una palabra que es continua, es decir, que sí, yo tengo bronquitis todo el año, es una bronquitis tal, no me sale ahora el adjetivo. Luego, otra que puede ser tentadora, dice, detiene el envejecimiento prematuro. Hoy esta persona está decayendo mucho, fíjate, si tiene 30 años y parece que tenga 60. Oye, pues una de las cosas que detiene el envejecimiento prematuro puede ser la pimienta. Otra, estimula la pigmentación. ¡Qué blanquillo estás! Es que yo no sé, me pongo al sol pero no me agarra el moreno, no, mis melanocitos, las células que se ponen morenas, que están ahí debajo de la piel, son como paragüitas que se abren cuando viene el sol para que los rayos ultravioletas no maten el resto de las células del cuerpo. Esos son los melanocitos. El color moreno y el color negro, oscuro de la piel está hecho por eso. Bueno, pues es que no, mis melanocitos están como dormidos. Pues oye, tómate un poquito de pimienta en las comidas, que dicen que desarrolla o que favorece la pigmentación de la piel. Incluso combate determinados hongos de la piel también. A veces habrás visto una persona que tiene de forma muy ostensible y que se le nota mucho, que tiene la pigmentación normal, pero luego tiene otras zonas totalmente blancas. Ahí es que se ha metido un hongo que se come los melanocitos, es decir, los que producen las células griegas, las células negras, melanos es negro. Bueno, pues eso es el vitíligo. Pues dice que la pimienta también favorece la erradicación o combate, no deja avanzar el vitíligo. Y chico, con la pimienta habríamos dado carpeta a las especias anteriores al descubrimiento, las motoras, las deseadas. El vídeo que hice anteriormente, que llegué solo con la... ¿Con qué fue? Espera que te lo digo, que ahora ya no me acuerdo. Con la nuez moscada. Digo, ¿y qué título pongo? Porque claro, el título tienes que coger un título que llame un poquito la atención. Es un mínimo marketing que me permito. Y lo he titulado Ellas, las más deseadas, las especias. Que fueron las especias las más deseadas, de eso no cabe duda. Bueno, espero haberte distraído un poquito y que a partir de ahora des más importancia a estas pequeñas sustancias que fueron capaces de mover el mundo hacia aventuras fabulosas, interminables, y a descubrir al mismo tiempo el resto de hermanos terrícolas que no conocíamos, que ellos también tenían sus propias especias y su propia vida, y que nos las compartiríamos entre todos. Hasta luego, chicos.